Gracias, hermanos, por este tiempo especial de adoración y por estar ahí presentes para ayudarnos a cantar, a dirigir nuestros pensamientos hacia el Señor también. De parte de las mujeres, mi esposa me estaba diciendo que quería que saludáramos y le diéramos las gracias a todos los que ayudaron ayer, tanto a los varones que estuvieron ayudando con la comida, repartiendo la comida, como los jóvenes que estuvieron ayudando con los niños. Así que fue una fiesta muy bonita. Vinieron bastantes mujeres. Es un tiempo de regocijo, así que gracias. Especialmente sabemos que este puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas, especialmente algunas personas que nos visitaban. Y entonces estamos agradecidos con el Señor y gracias a ustedes por hacer eso. Yo sé que ustedes lo hacen y saben por qué lo hacen, ¿verdad? Pero gracias de todas maneras por estar presente ahí. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. No es que vamos a comenzar el libro de Juan hace algunos años, tal vez lo deberíamos repetir, pero estuvimos haciendo los evangelios, todos cronológicamente, así que agarramos todos los 4 evangelios. Pero hoy no, simplemente vamos a tener un tiempo de Navidad en el que vamos a estar observando una verdadera Navidad, la realidad de la Navidad. Y el día de hoy nos toca ver la realidad de Jesucristo revelado, quién es realmente Él. Así que les invito a que tengan sus Biblias abiertas. Ahí hoy vamos a particularmente ver los primeros 5 versículos. Espero y yo creo que así debe ser, así es, que la mayor parte de la gente desea tener una Navidad perfecta, una Navidad bonita, una Navidad blanca, una Navidad brillante. Blanca por lo menos aquí en el norte, en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur es caliente, ¿verdad? Allá están en verano. Nos gusta tener un árbol muy bonito. ¿Cuántos tienen árbol en su casa ya? ¿Cuántos ya pusieron el árbol? Ay, todavía no. O no me están escuchando o no han puesto el árbol. Bien arreglado, con adornos, con luces que no pueden faltar. Deseamos buena comida, tamales. ¿Cuántos comen tamales en la Navidad? Ahora sí levantaron más la mano, quiere decir que. Torrejas. ¿Cuántos comen torrejas en Navidad? Ahí están los centroamericanos. ¿En México comen torrejas también en la Navidad? No, en Honduras es tamales y torrejas. Y rompopo, pero sin alcohol, ¿verdad? Ese también. ¿Es rompope o rompopo? Rompope. No, allá en Honduras, en la iglesia hacían un rompopo. Yo pensé que era rompopo, pero sin alcohol. Porque los evangélicos tomábamos rompopo sin alcohol. Y muchos regalos, ¿verdad? Muchos regalos. ¿Y en Cuba cómo se hace? Buñuelo. Pues voy para Cuba mañana. A mí me gustan mucho los buñuelos. Ya me acordé, yo he comido los buñuelos allá en Miami. Ya no hay. Hay que llevar buñuelos. La idea es que todos queremos tener una Navidad feliz. Poder recibir en abundancia y poder que abunde la paz y la alegría
Y esa es la idea natural, general del mundo, ¿verdad? Pero en realidad la Navidad a menudo se convierte en un problema. Se convierte en un problema porque andamos apurados, tratando de pelear con el tiempo, tratando de ir a lugares que están casi inalcanzables, porque hay muchos carros, ya no se puede comprar en las tiendas, porque aunque dicen que no hay dinero, las colas son grandísimas. Entonces, gastamos dinero que no tenemos para regalar cosas a personas que ni siquiera las quieren y no las necesitan. Lo peor es que muchas veces, por tratar de quedar bien, hacemos sentir mal a los demás. Le regalamos una camisa a alguien que es una talla mayor y la persona se enoja porque dice, hey, me está diciendo gordo. Le regalamos a alguien una camisa que es de talla más chiquita y que, mire, entonces me está queriendo mandar un mensaje subliminal de que me adelgace. Y terminamos mal, estresados. El día de la Navidad, si la fiesta va a ser en nuestra casa, ya aquello ya en vez de ser felicidad se convirtió en estrés, porque van a venir invitados y terminamos peleando. A veces entre nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere que hagamos las cosas bien. No creo que Dios esté tan interesado en una Navidad blanca, con regalos, una Navidad aparentemente perfecta, con adornos, como en una Navidad correcta. Entonces, ¿cómo podemos tener una Navidad correcta? ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos cambiar en nuestras vidas para que la Navidad sea un tiempo de bendición y maravilla en lugar de ser un tiempo de estrés y tensión? Esta Navidad nos vamos a estar enfocando en el primer capítulo de Juan, ese capítulo que nos revela algunos ingredientes que son absolutamente esenciales para tener una buena Navidad. Hoy comenzamos con el primero. Así que les invito a que pongamos atención para que esta Navidad realmente podamos tener una Navidad correcta. No estoy diciendo que está malo tener regalos, no estoy diciendo que está malo tener arbolitos, adornos. La vez pasada estuve hablando del fútbol y algunos entendieron que es que yo decía que eso era pecado. No, yo miro el fútbol todos los días. Es más, estoy cansadísimo. Ya no aguanto los músculos, no aguanto las piernas. He estado jugando todo un mes y ya no aguanto. Mire, es pesado estar haciendo presión así porque gana el otro, ¿verdad? Y ya termina uno cansado. No, yo no estoy diciendo que es malo. Lo que estaba diciendo aquella vez es que así como gritamos y así como nos emocionamos por el equipo que nos gusta, también nos debemos emocionar por nuestro Señor y por las cosas de Él. Lo mismo estoy diciendo ahora. No estoy diciendo que es malo que tengamos una Navidad, una cena navideña, que sea malo un árbol, que sea malo celebrarla. Lo que estoy diciendo es que debemos saber exactamente por qué la celebramos, que la celebremos correctamente y que esos regalos, esos adornos y esas fiestas no nos distraigan de lo que es la verdadera Navidad. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar la verdad. Y te pido, Señor, que tú hagas ese milagro, que nos ayudes a entender hoy tu palabra. Habla a través de mí, Señor. Produce ese milagro, que podamos entender y conocerte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obviamente Juan no escribe de ángeles, pastores, estrellas o abejas. Por eso este texto casi no es usado en Navidad, muy pocas veces. Sin embargo, Juan hace algo que los otros escritores de los otros evangelios no hacen. Y es que Juan pone en contexto la mejor expresión navideña de todos los tiempos. Juan nos dice todo lo que necesitamos saber para tener una buena Navidad, una Navidad correcta.
Particularmente este pasaje de hoy es una maravilla de la palabra de Dios. De hecho, este pasaje nos habla de ese quien es la razón por la que quien existe la Navidad y por quien existen todas las cosas. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo, la palabra de Dios, el creador de la vida, es el ser mismo y la esencia de la vida. Estas tres verdades tienen que ser meditadas profundamente para poder entender su significado. Y si queremos celebrar la Navidad como debe ser, debemos entender de qué se trata. Y que cuando miremos a ese niño Jesús en el pesebre, que tanto nos gusta ver, entendamos qué quiere decir ese pesebre. En estas verdades se encuentran el fundamento de la Navidad, de la vida misma. Y es que el verdadero milagro de la Navidad, mis hermanos, no está en que nació un niño. El verdadero milagro de la Navidad ni siquiera está en que el niño nació de una virgen. Sí, son milagros y qué bonito, qué bueno. Pero el verdadero milagro de la Navidad está en quién es el que nació. Y a través de este mensaje, a mí me gustaría que al final podríamos nosotros recordar y poder explicar a otros la verdadera razón de la Navidad. ¿Quién es realmente al que estamos celebrando? ¿Quién es el que nació? El verdadero milagro está en la esencia de esa persona que vino a este mundo. Jesucristo es la razón de la Navidad y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, los seres humanos tenemos que escuchar y entender esa palabra. De lo contrario, nos vamos a perder para siempre en las verdades que Dios quiere que entendamos y no digamos del verdadero significado de la Navidad. Así que comencemos con el versículo 1 que abre este libro de una manera impresionante. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta Navidad es un buen tiempo para recordar que Jesucristo es el Verbo. Cuando usted mira el pesebre y mira al niño Jesús, usted recuerde que ese es el Verbo. Y para que entendamos un poquito más lo que significa, vamos a ver un poco, a extender este pensamiento. Porque posiblemente hasta ahora, para muchos, esto no signifique gran cosa. Sin embargo, tenemos que entender que en aquel tiempo Juan estaba enfrentando un serio problema. Él deseaba escribirle a los gentiles, o sea, al mundo no judío, acerca de Jesucristo. El problema era que la mayoría de los gentiles nunca habían oído hablar del Mesías o del Salvador que esperaban los judíos. Los judíos, claramente, era más fácil porque los judíos, toda la escritura y todo lo que ellos conocían se basaba en esperar la promesa, el ungido, el Mesías. Pero los gentiles, la idea del Mesías era: ¿y eso con qué se come? Para ellos no significaba nada. Sin embargo, el Mesías seguía siendo el centro del mensaje que Juan quería decirles, porque es del que quería expresarles, porque sigue siendo y es y será el centro del cristianismo. Entonces, ¿cómo podía Juan presentarles a Cristo a un grupo de gentiles para que ellos lo pudieran entender? Juan encontró la respuesta en la palabra, o el verbo, o logos en griego. Porque la palabra era entendida tanto por gentiles como por judíos. Los dos tenían un entendimiento parecido
sin saberlo, acerca de lo que era el verbo o la palabra. Para los judíos, una palabra era algo más que un mero sonido. Una palabra era algo activo, algo que existía, que tenía poder, poseía el poder de expresar algo, de hacer algo. Es más, la palabra era muy importante. Hoy en día entendemos mucho menos eso, porque hoy en día la gente dice voy a llegar y no llegan. No importa la promesa que hicimos con la palabra, yo le dije, pero bueno, las cosas cambian. No importa si yo dije o no lo dije. Pero hasta no hace mucho, incluso en algunos lugares, en algunos pueblos, todavía hay personas mayores que hacen tratos a pura palabra. Yo no sé si usted ha oído, pero yo conozco personas que han hecho tratos y hacen tratos por su palabra, y eso vale. Pero para los judíos la palabra era importante, lo que se decía. Esto se ve claro en el Antiguo Testamento, en muchas referencias del Antiguo Testamento, pero si comenzamos desde el punto de la creación, desde el primer momento de la creación, vemos que dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y después vemos nosotros que de ahí en adelante, todos los 6 días de la creación, Dios dijo, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, sea hecho, y dijo Dios, haya tal cosa, y dijo Dios. La palabra de Dios, dijo Dios. Dice también en Salmos, dice, por la palabra del Señor, y ahí donde esta versión tiene Señor, es bueno que entendamos por Jehová o Dios. Y dijo el Señor, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Todo fue hecho por la simple expresión de la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo el Señor. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y de esa palabra es que Juan quería hablar. Y a esa palabra es que Juan se refiere cuando dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Los judíos la entendían. Los gentiles o griegos miraban la palabra un poco más filosófica. Cuando miraban el mundo y la naturaleza, miraban que no había caos en las cosas. Las estrellas no venían a chocarse, todo tenía una razón de ser. Los niños nacían, los viejos morían y venían siguiendo naciendo más niños, y todo era un orden. Todo tenía su lugar y se movía y crecía de manera ordenada, las plantas, los animales, todo, incluyendo las estrellas, la vegetación, todo. Por eso los griegos decían que detrás del mundo había una mente, una razón, un poder que hacía y mantenía las cosas en su debido lugar. Se decía que esta mente creadora y sustentadora, y la clave está en creadora y sustentadora, en esa mente estaba la razón suprema y era el poder ilimitado, la palabra. La palabra también era vista como el poder que permitía a los hombres pensar y razonar. Para los griegos la palabra era el poder que traía luz y entendimiento a la mente del hombre, capacitándolo para expresar sus pensamientos confusos a veces y ponerlos en una manera ordenada. Para los griegos ellos pensaban que no importa cuántas ideas tú tuvieras, si no las podrías expresar, de nada servían. Póngase a pensar en eso. Se quedaban como ideas, simplemente. Más importante, la palabra, el poder por el cual los hombres podían
comunicar su corazón, sus pensamientos, sus deseos y expresárselos a Dios. Por eso Juan utilizó esta idea común para judíos y para gentiles, para proclamar que Jesucristo era esa palabra. Juan entendió que una palabra es la expresión de una idea, un pensamiento, una imagen en la mente de una persona. Vio que una palabra describía lo que estaba en la mente así de esa persona, así que proclamó que en la vida de Jesucristo Dios estaba hablando al mundo, hablando y demostrando justamente lo que Él quería decirle al ser humano. Juan estaba diciendo que Dios no simplemente nos dejó un libro conocido como las Escrituras, sino que nos mandó a su Hijo, y Jesucristo, y ese Hijo o esa palabra era el mismo Dios, era ese que Dios envió. Así que como la palabra, Jesucristo era el cuadro perfecto, la expresión, el patrón de la imagen misma de lo que Dios deseaba decirle al hombre. La imagen misma dentro de la mente de Dios de lo que el hombre ideal debía ser. Si queremos ser lo que Dios quiere que seamos, debemos ver a Jesucristo. Por eso viene la expresión, ¿qué haría Jesús en una situación como la que estoy? ¿Qué haría Jesús en frente a una situación en la que me han ofendido? A Jesús lo ofendieron. ¿Qué haría Jesús frente a la tentación? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabe por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Jesucristo, la palabra de Dios se hizo carne. Lo vemos después. Jesucristo es la expresión perfecta de todo lo que Dios desea de nosotros, del ser humano. Y de eso es lo que trata la Navidad. La Navidad no se trata de un niño envuelto en pañales, sino de quién es realmente ese niño. Por eso les decía antes, el milagro no está en el niño, que nació el niño. El milagro no está en que nació de una virgen, aunque esos son milagros. El milagro no está en que vinieron unos magos y una estrella. Eso es un milagro, pero el verdadero milagro está en quién es ese niño. Es Dios mismo, es la palabra de Dios. Por eso es tan impresionante este pasaje y es tan importante y cabe también en estas Navidades. Jesucristo es la mente, la razón, el poder que hizo y mantiene las cosas en su debido orden. Es la mente creadora, pero no solo la mente creadora, sino la mente sustentadora, la que sostiene todo. No es necesariamente que el mundo fue creado por evolución y después agárrese quien pueda, porque se va a desenvolver o como quieran, no sé. No, hay un creador y ese mismo creador es un sustentador y ya lo vamos a ver mejor más adelante. Jesucristo es la luz, el que ilumina, el poder que penetra las tinieblas del mundo. Por eso es que en la Navidad debemos recordar que Jesucristo es el Verbo. La próxima vez que mires el pesebre, recuerde esa palabra. Verbo, logos, o si lo quiere decir, Él fue la palabra. Recordamos la palabra de Dios que se hizo carne en forma de niño, en forma de hombre. Dice el versículo, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. También esta Navidad es importante recordar
que Jesucristo es eterno. Aquí vemos tres cosas importantes. La primera cosa es que Jesucristo ya existía. Dice este pasaje, dice este versículo: en el principio existía el verbo. Primeramente, cuando está diciendo que en el principio existía, Agei, no significa que desde el principio comenzó a existir. Lo que quiere decir es que ya existía en el principio. En el principio estaba o ya existía. Cuando comenzó a existir, en el principio de la creación, ya existía el verbo. Eso es lo que quiere decir. Él no fue creado. Él no comenzó a existir a raíz de la creación. Mucho menos es un invento de la mente humana. Él ya existía. Él estaba en el principio con Dios. Como lo vemos en Juan 17. Cuando Jesús le dice al Padre: glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esa es la oración. Esa fue la oración de Jesucristo a Dios. Glorifícame con esa misma gloria que yo tuve antes. En verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, dijo el Señor. Y esto nos lleva a otra palabra, porque no solamente en el principio es que ya existía, pero la misma palabra existía viene del griego, es el griego eimi, eso viene de ese verbo que es existir y significa ser o soy. Ser significa una existencia continua, sin principio, sin origen. Es. Por eso Dios le dijo a Moisés que cuando le preguntaran quién le había enviado, les dijera que yo soy me ha enviado. Yo no sé si cuando usted ha leído eso le parece rara esa presentación. No le dijo, dile que el Dios de los judíos o el Dios de Israel o el Dios de este mundo, o no, dile que Jehová, yo soy. Bueno, de ahí sale la palabra Jehová también, pero yo soy. Yo soy. Y eso es lo que está diciéndole Dios a Moisés, es: diles que el que existe, el que no tiene fin, el que todo el tiempo ha existido, te manda. En mí. El testimonio de Juan fue que Jesucristo existía igual que Dios. Siempre existió. Jesucristo es coexistente también. Dicho sea de paso, la próxima vez que mires en el pesebre un niño, recuerda que eso es una imagen, un símbolo de un niño que nació, pero que quien realmente vino a la tierra ya existía en la eternidad. Y el milagro está en que Dios hizo a su propia palabra, lo hizo carne y habitó entre nosotros en forma de ser humano, de un hombre. Jesucristo existía con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Desde el principio Él ha estado. Y la idea aquí es no solamente que estuvo ahí como sentado haciendo nada, pero que ha estado actuando, y todo lo que Dios hacía, Él estaba presente con Dios, al lado de Dios, actuando, viviendo y moviéndose con Dios. Y la otra cosa que vemos es que Jesucristo es divino. Juan no dijo que la palabra era el Dios. Dice que la palabra era Dios. La palabra, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo
era Dios. No dijo era un Dios o el Dios. Él no usó un artículo definido ahí, sino que él dijo que la palabra era Jesucristo, la naturaleza y el carácter de Dios estaba en él, aunque fuera una diferente persona. Y tal vez no vamos a entender esto por completo, por lo menos yo. No termino de entenderlo, pero lo creo y por fe lo entiendo y lo acepto. Pero es que Jesucristo es Dios. Ha estado con Dios, es la misma esencia de Dios, siempre ha estado. Piensa tú en tu espíritu, en ti, tu cuerpo y tu palabra. Siempre han vivido contigo. La diferencia con Dios es que Él puede y tiene la potestad y el derecho y el poder de hacer que su palabra se haga carne y se exprese en una persona distinta. El testimonio de Juan fue que Jesucristo era el Verbo, autoexistía, eterno, y es la suprema majestad del universo. Él ha existido siempre, Él es perfecto y es igual que Dios, es Dios mismo y siempre está con Dios. No hay diferencia. Esa misma naturaleza de Cristo es la que realmente Él nos imparte cuando venimos a Él. Cuando Él entra a morar en nosotros, esa es la naturaleza que entramos. Por eso decimos que Dios viene a vivir contigo. Así que esta Navidad recordemos que Jesucristo, el verdadero milagro de la Navidad está en quién nació. No cómo ni los eventos alrededor del que nació, pero quién nació. El Verbo, el Eterno. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente es el Verbo, la palabra, pero es eterno, pero en eso entendemos que Él es el Creador de todas las cosas. Significa que cada detalle, todas las cosas, panta, eso es una palabra, una sola palabra. Todas las cosas, cada detalle, cada cosita fue hecha por Él, fue creada por Él. Cada elemento, todo vino a existir por Él, como nos leía el hermano hace un rato en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él, Jesucristo. ¿Y para quién? Para Él. También es importante que notemos las palabras fueron hechas. Esa es la traducción de una sola palabra, egeneto, que viene del verbo ginomai, que significa ser, llegar a existir o convertirse. Pero lo importante que hay que tener en cuenta aquí es que nada existía. Ninguna sustancia, totalmente nada. O sea, no es que Jesucristo vino y hizo el verbo, dijo, únase aquí esto con esto y esto con el otro y hágase esto. No, simple y sencillo, hágase de la nada. Yo no soy panadero, pero para hacer pan se necesitan ingredientes, ¿verdad? Se necesitan harina, huevo, aceite. Bueno, hoy en la mañana me soplaron porque yo no sabía en la mañana. Sal,
Viga, ¿qué es eso? Oh, levadura. Viga. Ok. Yo le iba a poner un palo de eso, una viga. No, pero siempre sigue siendo la misma harina. Por eso a los diabéticos nos dicen que no debemos comer mucho pan, ¿verdad? Mucha harina, porque eso se convierte en azúcar. Y ahí tenemos otro elemento. ¿Sabe que el único? A mí me fascina leer Génesis 1, porque me gusta dividirlo en los primeros 6 días. Bueno, Génesis 1 solo tiene los primeros 6 días, pero ahí los primeros 6 días me gusta leerlo, porque ahí termina día 1, y fue la tarde y la mañana, día 2. Y mire que no dice la mañana y la tarde y la mañana, porque primero todo estaba oscuro, sin nada, y después Dios hizo la luz, y ¡pum!, un día. Y así de ahí fue en adelante, ¿va? Porque lo primero que existió fue la oscuridad. Bueno, eso es otro mensaje, no sé por qué lo estoy diciendo ahora. Un paréntesis. Bueno, ya me conocen. Pero me fascina mucho porque me gusta ver cuando Dios dijo Dios, hágase. Dijo Dios, haya tal cosa. Dijo Dios. Y me llama la atención mucho que al final del 6º día dice, y dijo Dios, siempre dijo, pero ahí dijo, hagamos. O sea que nosotros no salimos de la nada, simplemente hagamos. Y entonces tomó ciertos elementos que Él ya había hecho para hacernos. Pero es lindo ver cómo Dios fue creando la tierra, fue haciendo la creación, y con la pura palabra, hágase, ¡pum!, se ha hecho. Cristo, la palabra, no tomó más que su voluntad y poder. Cristo fue el que creó todas las cosas, una por una. Él fue el agente activo en medio de la deidad, el que hizo todas las cosas. Y qué mejor tiempo para celebrar eso que ahora. Dice Pablo a los Corintios, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, o sea que hay también un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Más adelante también dice Hebreos, en estos últimos días Dios, y ese paréntesis ahí lo puse yo, no porque quiera agregarle las escrituras, pero es que no tenemos tiempo para poner todo el contexto para que miremos que realmente quien dice Dios, quien nos habla aquí es Dios, y por eso está eso ahí, por eso lo pongo en bracket para que mire que es un agregado. En estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Tenga en cuenta que aquí se hacen dos declaraciones de acción. La declaración de acción positiva, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas. Pero ahí, por si acaso no quedó claro, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Nada. Nada que haya sido creado. Y ya dijimos, cuando decimos hecho, creado, está hablando que surgió de la nada. Nada que ha sido creado fue hecho sin Él, sin la palabra, sin que Dios expresara la palabra. Y esa misma palabra es Jesucristo. Él estuvo presente en toda la creación, desde antes de la creación y durante la creación, y sigue presente ahora. Y eso es importante recordar en esta Navidad. El punto es, Dios hizo todo. El mundo es de Él
Él hizo cada uno de sus elementos, uno por uno. Esto nos habla de varias cosas que debería de ser un gran motivo para celebrar hoy. Una es que Dios no está en un lugar distante, lejos del mundo, despreocupado y desinteresado, como algunos piensan. La evolución tiene, además de que es una simple idea que nadie ha probado, y por mucho que usted mire en la televisión que diga que eso evolucionó, y por mucho que venga de una cámara muy bonita y HD, o sea, high definition, y buenos actores, una buena voz que lo dice bien lindo con música al fondo, no importa la producción tan ejemplar que hagan, es una mentira. La evolución no es cierto. No importa lo que le pongan. Además de que es mentira, eso conlleva una otra gran mentira que tiene el propósito de desanimar a cualquier persona, y es la mentira de que Dios no está entre nosotros. Y en toda la Biblia vimos que no solamente es el creador, pero que Él ha estado constantemente obrando alrededor del mundo que creó. ¿Qué mejor prueba que la Navidad que celebramos? Si fuera un Dios que no se preocupa por nosotros, es que evolucione todo a ver qué pasa y después nos vemos, ahí arréglensela como pueda. No, ha sido creado todo, pero Dios estuvo participando en la creación tanto que envió a su Hijo. Y hoy celebramos la Navidad. Aún los evolucionistas celebran la Navidad. Y si no, pónganlos a trabajar el 25 de diciembre, va a ver que se enojan y van a demandar a su empleador. Pónganlos a trabajar a ver si es cierto. No creen en la Navidad, pero quieren el feriado de la Navidad. Yo digo que si no creen, no creen. ¿No es cierto? Si no creen en Cristo y no creen en la razón de la Navidad no tiene otra razón de ser más que la venida de Jesucristo, el Verbo que se hizo carne y fue en un niño que le llamamos Jesús. Esa es la Navidad. Dice Colosenses 1:17, que lo leímos también. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sigue estando presente entre nosotros. Si Jesucristo no estuviera en medio de su creación, todo esto se dispararía por todas partes. Yo no quisiera pensar en ver los meteoritos chocando con la tierra, tratando de poner un árbol aquí y de repente me pega en la cara porque no hay gravedad y todo descontrolado. Y eso es lo que pasa en la vida de las personas sin Cristo, que no importa lo que hagan, están pegando contra las paredes todo el tiempo. No importa qué tan bien quieran comportarse, mientras no lo hagan a través de Cristo, ¡pum! Porque Él es el que subsiste y controla y maneja todo. Los problemas del mundo no son la culpa de Dios. Cuando yo estaba en el colegio, en high school, junior high, o sea, allá en Honduras le llaman plan básico, los primeros 3 años después del primaria. Me acuerdo que una muchacha me dijo a mí, ¿y si Dios existe, por qué hay tantos niños muriendo de hambre? Qué lindo se oye eso, ¿verdad? Y yo obviamente tenía una mente joven, a ella posiblemente no entendía lo que me estaba preguntando, posiblemente se lo dijo el papá o el hermano mayor que quería parecerse inteligente y entonces se quería decir, bueno, yo no creo en Dios porque
Tal vez le gustaba una muchacha y él quería lucirse. Pues ella me dijo eso y de verdad que me pasó casi todo el día pensando en eso, porque yo creía en Dios. Yo ya le había dado mi vida a Cristo y yo creía en Dios. Pero obviamente no podía contestar todas las preguntas que yo tenía en mi mente o que me hacían, o todas las cosas que el diablo ponía enfrente de mí. Así que, y de repente, mientras pensaba y analizaba, y se me ocurrió algo. Y es que yo estaba en la escuela y tenía de comer porque yo tenía un papá y una mamá que me daban de comer. Debo explicarle lo que pasó en el tiempo que yo estaba creciendo en Honduras. Yo tenía muchos compañeros que no tenían papá. Y tal vez usted oye decir esa expresión "no tengo papá" como algo normal, no sé, por lo menos en Honduras cuando yo estaba creciendo. No tengo papá, pero usted sabe que eso no es cierto. Todo mundo tiene que tener un papá. Todo mundo. Lo que estaba pasando es que los papás habían dejado embarazada a la mamá y se habían ido de la presencia de ellas. Entonces, un montón de niños creciendo sin papá. Ya para cuando yo estaba en high school, casi para entrar a la universidad, se oían también y miraba yo los problemas de los niños, ya no solamente sin papá, sino que sin papá y sin mamá. ¿Y tu papá y tu mamá? Le preguntaba yo algunas veces a los niños que andaban por ahí. No, pues, no tengo. No, es que tienes que tener. No los conozco. Me decía. Bueno, está raro. Y por ahí tratábamos de ayudarle. Yo estuve involucrado en un tiempo en tratar de ayudar a los niños de las calles. Pero era difícil. Y me acuerdo que fui a donde esta muchacha, a estos grupos de jóvenes, y les dije: mira, el problema de los niños con hambre no es de Dios, es de la gente. Porque Dios no los ha mandado a tener hijos y dejar a la mujer embarazada y irse para la calle. Eso ha sido su pecado, ese es el diablo el que los mandó. ¿De qué me quedan viendo? No me vengas con cuento. A mí me da de comer y a ti te da de comer tu mamá y tu papá que trabajan. Esos niños no tienen que comer porque hay alguien. Dios ya diseñó cómo debía estar el mundo. El mundo, hay un montón de injusticias en el mundo y la gente, pues que si Dios existe, ¿por qué? No, es que también existe el pecado y existe el hombre que decide pecar y traer la desgracia al mundo. La respuesta de los problemas del mundo no está en el ser humano, tampoco está en las habilidades técnicas de los más inteligentes. La respuesta está en Cristo. La respuesta está en que la gente se vuelva a Cristo. O sea, deje de vivir en sus propios pensamientos y se deje guiar por el Creador y sustentador de todas las cosas. Él es el que diseñó cómo debía ser este mundo. Él es el que te puede ayudar. Y eso es gran motivo de celebración, porque ese Creador, ese Verbo, ese Dios que ha existido todo el tiempo, se hizo carne para traernos a nosotros en carne propia la verdad de Dios. Dice el versículo 4, hablando del Verbo, ya sabemos que está hablando de Cristo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La palabra luz está muy relacionada con la vida. Pero no dice Él tenía vida, en Él estaba la vida. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta Navidad es importante que nos gocemos y la celebremos recordando que Jesucristo
es la vida. No solamente en la sola declaración, en Él estaba la vida, significa que la vida es la calidad, la esencia, la energía, el poder, la fuerza, el principio de todo. Cristo es la vida, significa que en Jesucristo están todas esas cosas. ¿Quieres tener calidad de vida? Está en Cristo. ¿Quieres realmente vivir en su totalidad y la vida plena? Está en Cristo. Sin Cristo no hay vida. La vida es el propósito y el sentido. Una vez que termina la vida, todo se termina. Mientras estás en vida, hay esperanza. Una vez que terminas, ya. Pero hay otra cosa que es importante desde el punto de vista espiritual. Es que la vida es la unión perfecta con Dios. La verdadera vida. La Biblia habla de los que están muertos en vida. Está obviamente hablando de los que físicamente están en vida, pero están muertos espiritualmente. Por eso la Biblia no dice, la Biblia dice el que venga a Cristo tendrá vida. Al contrario de la muerte, la vida es el contrario de la muerte. La muerte es la ausencia de vida. O sea, muerte es estar separados de Dios. La vida es la plenitud del ser. Sea lo que la vida es, Jesucristo es esa vida. Incluso los anhelos más íntimos del ser humano se pueden realizar en Cristo. Y Él es el que trae esa vida verdadera, que es la vida eterna. Jesucristo es la fuente de la vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y nosotros podemos tener vida en Cristo. Pero siendo la vida, Él también es la luz. La luz que alumbra para que no tengamos que tropezar en la oscuridad. Note que dice, la vida era la luz de los hombres, del ser humano. Esa vida, Jesucristo, es la luz de los hombres. Desde el principio, el hombre debía conocer esa vida, conocer a Dios personalmente, conocerlo íntimamente. Y Jesucristo es el rayo de luz. El hombre dejó de conocer esa vida el día que desobedeció la palabra de Dios. El día que desobedeció a Cristo Jesús. Cuando Adán desobedeció el verbo, la palabra de Dios. Adán y Eva. Y Dios les dijo, ¿se acuerdan que a mí les he contado que a mí me gusta mucho ver en Génesis cómo Dios, lo que dijo Dios? La próxima vez que lea Génesis, subraye todo lado donde diga que dijo Dios. Subráyelo, que va a aprender cosas maravillosas. ¿Sabe que Dios qué le dijo? Y dijo Dios que del árbol del fruto del bien y el mal no comerás. ¿Se acuerdan? Dijo Dios. Y cuando vino la serpiente, con que Dios les dijo que no iban a comer ningún árbol. No. Ella sabía perfectamente, porque dijo, no. Dios dijo que era de ese árbol que no íbamos a comer. El pecado de Eva fue ponerse a hablar con el diablo, ¿verdad? ¿Quién se pone a discutir con el diablo? Yo le he enseñado a mis hijas y a mi esposa, a veces le digo, ¿sabes qué?
Hay gente con la que es mejor ni siquiera ponerse a discutir. ¿Para qué vas a discutir? De cualquier palabra que digas, no importa si dices bien o dices mal, te van a sacar algo. Porque así es el diablo. Hay gente con la que mejor es, ajá, ni siquiera ajá, porque ya salió. Nada. El problema de Eva estuvo en que se puso a hablar con el diablo. Ah, sí, como no, Dios me dijo esto. No, pero claro, la serpiente era más astuta, dice la Biblia. Pero el punto es que ellos desobedecieron lo que Dios dijo. Desobedecieron el verbo. Muchos de nosotros, muchas personas viven vidas malas porque han desobedecido la palabra de Dios, el verbo, a Jesucristo. Y esa es la razón porque la palabra vino para reconciliarnos con Dios. Desde el principio estaba determinado que la vida, o sea, Cristo, fuera la luz del hombre. La palabra era la luz. Dios no se inventó simplemente. ¿Sabes qué? Ese no era manzana. No era manzana, ¿verdad? Eso es un invento. Ese fruto me gusta y yo no quiero que se me terminen las manzanitas, así que yo me las voy a comer y no quiero que Adán y Eva. No. O simplemente porque están tan ricas que yo no quiero que el hombre las disfrute. No. No es eso. Dios sabía que al comer del fruto del bien y del mal, entonces iban a conocer el bien y el mal. Y se los dijo. Él ya sabía que eso no debían hacerlo, porque eso los iba a separar de él. Y usted dirá, pero no, es bueno conocer el bien y el mal. No, mi hermano. No. ¿Cuánto yo desearía nunca haber visto una revista pornográfica en mi vida? ¿Cuánto yo desearía jamás haber aprendido una mala palabra? Sino que en la vida solo existen buenas palabras. Pero un día aprendí el bien y el mal. Porque si yo solo hubiera hecho caso a lo que me decía papá y mamá, o a lo que me decía la palabra Jesucristo a través de mi papá y mamá, o a través de la Biblia, entonces yo no hubiera tenido problemas toda mi vida. Jamás. Me decía un amigo, maldigo ese día en que probé mi primera cerveza. Así comenzó a tomar él. Conoció el bien y el mal. Más el mal, ¿verdad? Y al conocer el problema es que al conocer el bien y el mal, entonces nuestra tendencia es seguir el mal y desobedecer la palabra de Dios. Pero estaba destinado que la palabra de Dios es la que nos da la luz. Es la palabra de Dios la que me dice a mí, por aquí, sigue este camino que este te lleva a mí. Dios no se inventó los pecados para que nosotros tuviéramos algo por qué llorar y por qué sufrir. No, es que el pecado simplemente nos separa de Él. Y por eso se llama pecado, porque no da en el blanco. Y nuestro blanco debe ser Él es Jesucristo, es Dios. Y la palabra estaba destinada desde el principio que iba a ser la luz, la vida, la palabra, la luz de los hombres. Por ella nos tenemos que guiar. Ella fue a ella fue la que rechazó el hombre desde la primera vez. Desde la primera vez. Dice la palabra del Señor, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo es la única respuesta a la oscuridad del hombre. La única luz que puede resplandecer en la oscuridad es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si tan solo Adán hubiera obedecido la palabra, el verbo de Dios.
y no hubiera comido del fruto del bien y el mal, todo esto estuviera diferente. Si tan solo yo no hubiera desobedecido la palabra de Dios, el verbo, y hubiera decidido hacer cosas contrarias a su voluntad, me hubiera ahorrado un montón de problemas en mi vida. Gracias a Dios y por su gran misericordia es que hoy Él me abrazó y Él sigue trabajando en mi vida. Y eso es lo que le celebramos en la Navidad. Celebramos ese verbo que se hizo carne. La palabra oscuridad se usa en la Biblia para describir tanto el estado del hombre como sus obras. Y la oscuridad es muy real en las Escrituras. El hombre natural tropieza porque no anda en luz, porque no está obedeciendo la palabra que está destinada a ser la luz del mundo, la vida y la luz del mundo. La oscuridad no es otra cosa más que la ausencia de luz. ¿Sabían ustedes que la ciencia define la oscuridad como ausencia de luz? Y si no, pregúntenle ustedes también que se define, ¿sabían ustedes que no existe el frío? Sino lo que existe es ausencia de calor. Y si no, pregúntenle a los hermanos que trabajan en aire acondicionado, hermano Paricio. Lo que él hace es pone para que haya frío en la casa, es que pone un aparato que saca el calor de la casa. Eso es lo que hace. Y si no, vaya a pararse allá afuera donde está el coso ese y va a ver que lo que sale es caliente. Pero obviamente entra un poquito de frío, pero la idea es que salga el calor. La luz es la que elimina la oscuridad en la vida del hombre. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, a los cristianos: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La oscuridad, el hombre ama la oscuridad, o sea, andar sin Cristo, porque Él quiere hacer su propia voluntad. Porque a la hora de andar con Cristo, entonces quiere decir que obedecemos el verbo, obedecemos su palabra, le obedecemos a Él. Y si no sabemos si está bien o está mal, lo buscamos en su palabra, o por lo menos preguntamos a alguien, a otro hermano que camina en Cristo. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Y saben por qué razón? Es la misma razón por la que el ladrón entra en la noche, porque no quiere que lo vean. ¿Sabe qué? De todas maneras, Dios siempre nos ve. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La razón por la que celebramos la Navidad es porque Jesucristo es el Verbo, es eterno, es el Creador y es la vida. Esta Navidad, cuando mires un pesebre y mires a ese niño, recuerda que no estamos celebrando que nació un niño así de la nada, como nace cualquier otro niño, sino que Dios mismo, el Verbo, ese mismo Verbo que estuvo en la creación, ese mismo Verbo que le habló a Adán, y ese mismo Verbo que
que le habló a Moisés, ese mismo verbo que le ha venido hablando a todo mundo a través de toda la humanidad, ese mismo verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese mismo verbo. Y porque Jesucristo vino a la tierra a traer salvación a todo aquel que esté dispuesto a creer en Él, es que hoy celebramos la Navidad. Si no, no la celebraríamos. Ahora la pregunta es, ¿estarías tú dispuesto o dispuesta a creer en Jesucristo? Esa es la palabra misma de Dios. El eterno creador, el sustentador de todas las cosas, el único que así de la misma manera en como sostiene la creación, puede sostener tu vida y darle una razón de ser a tu vida. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y no terminó ahí, sino que continuó describiendo lo que está realmente sucediendo ahora mismo en la vida de muchas personas. Le dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesucristo sabe lo que hay ahora mismo en tu vida. Y Él sabe que lo que está sucediendo es una lucha, es una guerra por tu alma. Y venir a Cristo, venir a la luz y obedecer la luz es vencer sobre el mal. Y dice que al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Venir a Cristo es darle la victoria a Él en tu vida. Eso fue lo que yo hice. Esa es la razón por la que yo estoy aquí hoy. No es porque yo sea inteligente, no es porque yo sea, yo soy pecador. Y también desobedecí a Dios. Pero un día decidí darle la victoria a Él en mi vida. No la victoria mía en mi propia vida, que posiblemente es una de las luchas que estás teniendo. Tal vez el diablo te dice: no, tienes que primero ser bueno para venir a Cristo, porque no debes ser hipócrita. Y te agarra por ese lado. Mire, yo venía a la iglesia, mi papá predicaba y yo a veces pasaba arrepentido, pidiéndole perdón a Dios porque había hecho algo que no debía haber hecho durante la semana. Y yo honestamente estaba arrepentido, y venía yo y le decía: perdóname, Señor, te prometo que yo voy a ser bueno. Te prometo que ahora yo voy a cambiar. Y yo era honesto. De verdad que yo creía que yo podía hacerlo. Y yo voy a cambiar. Pasaba, lloraba, los hermanos oraban por mí y me iba para la casa feliz y contento. El lunes me sentía el muchacho más liviano de esta tierra, y el martes pues ya empezaban las tentaciones, pero yo voy a ser bueno. El miércoles pues ya un poquito como dudando. Para el viernes ya la cosa había pasado, había llegado a su punto crucial. Y el sábado, la visita de Don Sata. Y ¿para qué vas a ir a la iglesia si eres un hipócrita? No puedes. El domingo pasado fuiste y lloriqueas ahí, y estos mocos y por todos lados, y ahora mira. No vayas a la iglesia. Dios no existe. Cuando fui yo el que pequé, no fue Dios, ¿verdad? Pero él, imagínese un muchacho joven.
Y eso lo hice varias veces. Varias veces caí en la trampa del diablo. Hasta que llegó un día, y yo me acuerdo ese día como que fuera hoy. Llegó ese día y yo pasé adelante, pero mi oración fue distinta. Yo le dije al Señor: Señor, yo no puedo más. No puedo. Yo sé que si mañana tengo la oportunidad de pecar, yo lo voy a hacer, porque no puedo. Me rindo. Me rindo. Te pido que, si eres tu voluntad, me cambies. Yo te creo, yo te amo, yo quiero ser distinto. Haz tú la obra en mí. Cámbiame. Yo no puedo. Y esa vez Dios hizo algo especial en mi vida. Y Dios comenzó a cambiarme. Y Dios comenzó a quitar los deseos. No es que todo fue porque recuerde que estaba todavía el viejo hombre, el viejo Mario, luchando. El terco, el que quiere hacer las cosas como él dice. Pero poco a poco fui aprendiendo a dejar que él me guiara. Y eso hizo la diferencia. El que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono. ¿Decidirás tú vencer hoy? Dejar que Cristo venza en ti. ¿Te gustaría venir a Cristo? Más adelante en este mismo capítulo de Juan, vemos que Juan, hablando de ese mismo verbo, de esa misma luz, dice: pero a todos los que le recibieron, o sea, ese verbo, unos versículos después, Juan 1:12, nos saltamos del versículo 5. Aquí todavía está hablando del verbo. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que Él quiere decir, eso. No podemos ir al Padre más que a través del verbo Jesucristo. ¿Quisieras tú venir a Cristo? ¿Te gustaría invitar a Jesucristo a venir a tu vida hoy? ¿Estarías dispuesto a reconocer que eres pecador y pedirle perdón a Dios por tus pecados? ¿Quisieras reconocer y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que puede darte salvación? ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si eso es lo que deseas hacer, mientras los hermanos oran y oramos unos por otros, ahí donde estás, te voy a invitar que hagas esta oración. Dile al Señor, dile a Dios: Padre Celestial, reconozco que soy pecador o pecadora y que he sido rebelde contra ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Hoy confieso que creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que Él es mi única salvación. Jesucristo, te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo a morir por mí, para que hoy yo pueda ser perdonado. Quiero estar contigo para siempre. Gracias por tu amor y por escuchar mi oración. Gracias por darme el regalo de la vida eterna.
Gracias por la Navidad. Hoy reconozco a Cristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. En el nombre de Cristo hago esta oración. Sigamos orando. Si hay alguna persona aquí que ha hecho esta decisión hoy, ahí donde está, me gustaría que levantara su mano para orar por usted. Ahí donde está. Me gustaría saber si hay alguien que hoy está haciendo esta decisión de entregar su vida a Cristo. Hay alguien aquí que dice: pastor, yo acabo de hacer esta oración hoy, entregando mi vida a Cristo. Ore por mí. Yo voy a orar aquí por usted. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguna persona? Tal vez hay alguien que nos está viendo por internet. Yo te voy a invitar a que te comuniques con nosotros de alguna manera, por correo electrónico o por teléfono, para poder ayudarte. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Las cosas que tú enviaste a tu palabra a hacer, las hará. Y hoy te damos gracias por ello. Te bendecimos, te glorificamos, te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que